las observaciones, llevarlas a un campo vectorial en el cual la información geográfica sea una entidad como en sí misma y no simplemente una representación de lo que estamos viendo. Georreferenciando los resultados para luego poder publicarlos de diferentes medios, a través de diferentes publicadores de mapas o conocéis de sobra lo que son los gestores de noticias RSS. Añadiéndoles una capa cartográfica, una información geográfica, se puede georreferenciar esa información, esa noticia, y puede ser consumida pues, por cualquier lector de BlackBerry, de PDA, de PC, de RSS. Utilizar los diferentes medios de programación, los APIs de programación de clientes para generar visualizadores. Hay gran cantidad de ellos, el más conocido posiblemente sea Google Maps, pero también existen otros de código abierto como OpenLayers o un poco más pesados como GVSig, Degree, etc. Publicar efemérides dentro de una capa cartográfica a través de servicios WMS. Ya veréis que hay una serie de servicios que están a disposición dentro de esta infraestructura de datos espaciales que me permite intercambiar información geográfica, y sería interesante generar una capa de información astronómica que fuera, como luego vais a ver, posible mezclar con otra información. Y luego crear una serie de clientes de esos servicios de mapas que hagan uso precisamente de esa información y de toda esa capa georreferencial. ¿Y qué es una IDE o una infraestructura de datos espaciales? Es la IDE de España, el Consejo Superior de Geografía. Es un conjunto de tecnologías, de software, de definición de elementos, de hardware, que incluye tanto datos como atributos geográficos, junto a una serie de servicios que permiten esa visualización de esos servicios, de esos datos y de esa información geográfica. Y además, sobre todo, lo que permite es una integración, como veis aquí, con otra serie de sistemas, que ya sea cliente porque me lo he desarrollado yo a medida, o comerciales, que pueden ser consumidos por otro tipo de aplicaciones. Es una evolución de esos sistemas de información geográfica tradicionales, los GIS, los AutoCAD, en arquitectura o en construcción general, que se usaban un poco para definir el terreno, para construcción, para ordenar lo que es el terreno, que eran aplicaciones muy complejas, monolíticas, que casi no tenían interconexión con nada. Es un paso hacia adelante, de forma que podamos comunicar la información que tiene cada usuario, cada productor de información geográfica, y poder intercambiarla, aunando pues esfuerzos y distribuyendo pues, la carga de esa generación geográfica. Permite integrar diferentes fuentes geográficas, mantenidas por tanto por diferentes organismos, junto a datos georreferenciados. Yo voy a poder coger datos de la infraestructura de datos espaciales de Andalucía, 1.1000 o 1.500 de un ayuntamiento, por ejemplo, que me interese pues, para hacer una observación de la trayectoria de una ocultación rasante, por ejemplo, con mucha precisión, o para reducir observaciones de ocultación por asteroides o de cielo oscuro, cualquier tipo. El objetivo es compartir de forma eficaz. Aquí, por supuesto, todos los datos son datos abiertos. Sabéis que existe la ley de interoperabilidad de datos del Estado. Todos los datos que proceden del Instituto Geográfico Nacional son gratuitos y pueden ser utilizados por cualquier empresa particular para cualquier tipo de uso. Y garantizar el uso de ese conjunto de datos de acuerdo a unos estándares que se definen en INSPIRE, que es una de las organizaciones a nivel europeo donde se define todo el conjunto de normas y de estándares geográficos. Esto básicamente es un visualizador de una IDE. Tenemos una capa geográfica básica, en este caso es una ortofotografía, y una serie de capas adicionales que podemos ir mezclando con la información que tenemos. Esta es la página oficial de la IDE de aquí de España, www.ide.es, y aquí podéis encontrar información más extensa sobre todo esto, visualizadores, catálogos de datos, un centro de descarga perteneciente al Centro Nacional de Información Geográfica, donde podéis descargar toda la cartografía de España, la típica 1.25.000 que siempre utilizamos para localizar un lugar de observación, trazar una trayectoria a mano de una ocultación rasante o de una ocultación de estrellas por asteroides. Aquí, complementamente, hasta la escala 1.25.000, la podéis encontrar de todo el territorio nacional.
tanto en formato gráfico vectorial, perdón, un raster, ya veis, es un raster, es simplemente una imagen, a datos vectoriales que podéis descargaros y que se pueden analizar con los diferentes visualizadores que vamos a ver. Dentro de la IDE, lo que vamos a tener, como hemos dicho, va a ser pues, visualizadores de este estilo, en el cual vamos a poder mezclar información. La información normalmente va a venir de uno o diferentes publicadores. Aquí tenéis, por ejemplo, la Dirección General del Catastro, que nos va a dar información catastral, de urbanismo, de fincas registrables. Cartociudad, que es un proyecto del Instituto Geográfico que da información a muy bajo nivel, por fotografías aéreas, distritos censales, ubicación de viales, todo a nivel de municipios. ¿Vale? Tenemos también conexiones con el Instituto Nacional de Estadística. Publicación por comunidades autónomas, por ejemplo, la IDE de Andalucía, con información a 1.10.000 o 1.5.000, más baja de los ayuntamientos. La IDE de Aragón, de Asturias, IDECAN de Canarias, Castilla-La Mancha, el Instituto Cartográfico de Cataluña, es decir, toda esa conjunto de organizaciones lo que está es produciendo información geográfica, mapas, no solamente mapas topográficos tradicionales de una carretera, sino que tenemos información, por ejemplo, ahora Adif va a publicar información sobre la situación de las vías, de las estaciones, movimiento de los trenes en tiempo real, etc. Los aeropuertos, AENA también está publicando ya información sobre localización de vuelos. Tenemos información, aparte de la que tenemos aquí referenciada, podemos acceder a otros servidores, como vais a ver luego, en la que tenemos información, por ejemplo, de biodiversidad, donde se encuentran los parques naturales, las zonas protegidas de un tipo de ave concreto, donde podemos encontrar en ornitología, si quiero ver el pinzón con plumas amarillas, se te va a producir una capa cartográfica, un mapa donde está esa localización. ¿De qué me sirve eso? Pues si yo voy a hacer, por ejemplo, estudios de cielo oscuro, determinar la calidad del cielo en todo el país, me interesa saber, por ejemplo, cuáles son las zonas que requieren mayor protección. Pues zonas donde las aves, de protección de aves, parques naturales y parques nacionales. Luego os voy a enseñar un ejemplo donde esa capa se va a mezclar con información de cielo oscuro. Esa información está disponible de forma gratuita y la puedo consumir. ¿Cómo es posible producir esa información geográfica? Bueno, luego vamos a ver cómo se captura en el campo, pero dentro de una infraestructura de datos espaciales vamos a tener una serie de servicios que vamos a poder consumir, que vamos a poder consultar simplemente con un navegador o una aplicación a medida o una aplicación, sobre todo, de código abierto. ¿Vale? Estos servicios no es que lo haya creado una persona en concreto, una empresa en concreto, sino que están definidos dentro del Open Geospatial Consortium, que es una organización de Naciones Unidas que se dedica a regular todo el tema de modelado de datos e intercambio de datos espaciales. Aquí en España, en Europa, existe lo que es la Directiva Inspire de 2007, que se ha traspuesto en una ley con algún retraso a mediados del año pasado, 2010, la LISIGE, la Ley de Sistema de Información Geográfica del Estado, donde nos dice de qué forma hay que publicar esa información y de qué forma debe ser estándar para que cualquier empresa o particular pueda consumirla. Y aquí en España pues tenemos la infraestructura de datos espaciales de España, que está dentro del Consejo Superior Geográfico, compuesto pues, por gente de CENIC, del Centro Nacional de Información Geográfica, del Instituto Nacional de Geográfico. Esta serie de servicios, en principio el más conocido es el UMS, el Web Map Service, que consiste en es un estándar que permite básicamente visualizar esa información. Es un servidor al cual yo me puedo conectar con un navegador y me va a devolver una imagen. Proporciona entonces una imagen de ese mundo real para que cualquiera la pueda ver. Google Maps. Google Maps es un servidor de Google Earth, es un servidor UMS. La fuente de esta imagen puede ser un fichero de datos en formato de sistema de información geográfica, que luego puede ser traducido, procedente de una base de datos,
de un mapa digital, de una fotografía aérea o incluso de una imagen de satélite. Al consumidor final le da igual de dónde venga esa imagen, porque siempre le va a medir en el mismo formato y la va a poder tratar de la misma forma. Está organizada en una o más capas, como habéis visto antes. Yo puedo seleccionar la capa de satélite, pero si voy a más bajo nivel necesito la capa de ortofoto, de fotografía aérea. Y si voy a más bajo nivel, en vez de irme a IGN, me voy a ir al municipio de Calahorra. Y se puede mezclar, se pueden hacer transparentes estas capas, como vais a ver luego, se pueden mezclar y al final voy a tener una sola imagen con esa composición que yo me hago a medida. Es posible consultar esa información incluso en elementos individuales del mapa. Una de las características de este servicio es que yo puedo pulsar sobre un elemento determinado y me va a devolver toda la información, todos los atributos adicionales que tenga ese elemento. Es decir, si yo pincho sobre una casa del catastro, me va a decir pues toda la información catastral pública que esté asociada a ese recinto. Si pulso sobre una carretera, me va a decir toda la información que haya asociada a esa carretera, o un parque nacional. O si publico mi capa de cielo oscuro, por ejemplo, me va a dar toda la información que yo haga pública de esa medida. La medida, dónde se ha hecho, con qué instrumento, cuáles eran las condiciones, etc. Y permite superponer tanto datos vectoriales, que serían esos atributos que tengo dentro de una base de datos, y datos raster en diferentes formatos. El publicador puede haber hecho fotografía aérea, datos de satélite, puede haber ido con un teodolito, puede haber ido con un GPS, pero al final todos esos datos se van a ver siempre en el mismo sistema de referencia, porque se van a georreferenciar en base al mismo estándar, y aunque estén en diferentes servidores. Es decir, yo voy a poder tener un servidor en IGN, otro en mi casa, otro en Singapur y otro en NOAA, porque estoy tomando imágenes de satélite incluso. Y siempre devolviendo al usuario final, que es lo que nos interesa, una imagen rasterizada. Es decir, una imagen fotográfica al final en formato PNG, JPG o incluso en formato vectorial SV. Otro servicio que nos ofrece una infraestructura de datos espaciales es WFS. Web Feature Service, que permite acceder y consultar todos los atributos de un elemento. Realmente lo que nosotros tenemos es una realidad. A partir de esa realidad nosotros vamos a construir esos datos raster, es decir, una imagen a partir de píxeles, y luego van a tener una información vectorial, donde vamos a tener ahí pues, las viales, parcelas, información catastral, nuestra trayectoria de la sombra de una ocultación por un asteroide. Y ese conjunto de atributos espaciales yo lo puedo publicar de modo vectorial, no solamente como una fotografía. De forma que si yo solicito al servidor, dime todos los fenómenos, en este caso, dime todos los elementos espaciales que se llaman ocultación por asteroide, que van a atravesar la península ibérica desde el 1 de enero al 31 de enero, se me van a devolver esas geometrías con sus atributos. Cuándo comienza, cuándo termina, cuál va a ser la carretera más cercana para llegar, cuál va a ser el estado del tiempo, si tengo conexión con meteorología, o incluso a todo lo pasado, si yo he hecho medidas de cielo oscuro, por ejemplo, a mí me interesa saber, además, en infrarrojo, cómo estaba la atmósfera o la cantidad de vapor de agua que había en un punto determinado, en el de mi medida. Haciendo esta consulta, me va a devolver la medida que he hecho más la información de vapor de agua que había en esa zona. Bueno, los datos estarían en un formato conocido como GML, que es otro estándar también del Open Spatial Consortium, y además ese VMS permite no solamente información, visualizar esa información tal como viene, sino también consultarla y descargarla libremente. Si yo dentro de mi servidor publico, tengo varias posibilidades, puedo publicar WMS, es decir, solamente imágenes para que se vea, tratables, WFS, de forma que permito a cualquiera, bajo una serie de condiciones, que puedo publicar también en qué condiciones, si van a ser de pago, si no van a ser de pago, quién va a ser responsable de esa información, de mantener esa información y sobre todo lo que se conoce como calidad de información. No solamente es interesante que yo sepa que por España van a pasar 5 ocultaciones de asteroides, sino que, a ver, eso tiene que tener cierta calidad. Luego el responsable de ese dato siempre va a aparecer dentro de
ese estándar genérico. Al final lo que voy a tener van a ser un servidor que lo que va a proporcionar a distintos clientes, independientemente del conocimiento que tengan. Pueden ser dispositivos móviles, una PDA, en una BlackBerry, en un PC, en un portátil. Este servidor va a producir esa información, tanto vectorial como en modo raster, a partir de información raster por un sitio, información vectorial o incluso información de campo. Si me voy a medir con un SQM la calidad del cielo a Valladolid, esa medición vectorial la puedo almacenar en una base de datos, se la voy a pasar a ese servidor UMS y lo va a publicar. Algunos ejemplos de infraestructuras de datos espaciales. Google Maps, que está más que visto. Tenemos aquí un estándar abierto, un repositorio abierto que se llama OpenStreetMaps. Este conjunto de elementos espaciales, de calles, de vías, de parcelas, etcétera, es totalmente gratuito y está construido a partir de medidas que hace la gente. Cualquiera puede ir con su GPS, midiendo, pues, esta es una zona de Gales, por ejemplo, una carretera, almacenarlo, como sabéis, en ficheros GPX del propio GPS, subirlo al servidor de OpenStreetMap y generarte esa incorporación de una nueva vía, de una nueva calle, de una nueva parcela dentro de la base de datos. Esto tiene una gran diferencia con la parte de Google Maps. Dice, bueno, Google Maps ya está ahí, ¿para qué voy a hacer más cosas? Es que Google Maps no es gratis. Lo puedes usar de forma gratuita, pero no es gratuito. Los datos que tú georreferencies dentro de Google Maps pertenecen a Google. Y si vas a hacer un uso comercial de ellos, necesitas, si os leéis el punto 10.4 de la licencia, necesitáis pagar la licencia. Y vale un dinero. Gastarse 8.000 euros al año para hacer mapitas de esto, bueno, poco es de recibo. Luego hay unas grandes alternativas, como puede ser OpenStreetMap o utilizar la infraestructura de datos espaciales de Park. Si los datos que se están produciendo son gratuitos, no hay que pagar licencia. Es la única diferencia. Veis que la estructura es muy parecida, ¿no? En Google Maps solamente se te permite consumir esa información en modo raster, modo visual, y la aportación vectorial a todo esto viene del lado de los usuarios. Los usuarios van incorporando información, como veis aquí, en ficheros KML o en ficheros geoposicionados, en el cual en un elemento tú puedes pulsar y te dan información. En OpenStreetMap tú tienes el formato vectorial, toda la base de datos, incluso te la puedes descargar y manipularla como mejor te convenga. Luego, aparte de esas imágenes y esa producción de información a partir de WMS y WCS, yo necesito al final no solamente fotos, sino información vectorial, datos. Esos datos yo los necesito almacenar en algún sitio y los puedo almacenar en base de datos espaciales. La base de datos espacial lo que van a hacer es almacenar esos elementos para que luego un servidor pueda traducirlos en algo visual. Tiene un lenguaje específico de programación que es Simple Feature SQL, que permite hacer, de la misma forma que tenemos sentencias SQL, pues para seleccionar un conjunto de registros de las personas que viven en Madrid y tienen más de 20 años, pues puedo decir, los que vivan en Madrid tengan más de 20 años y además en esta zona precisa, y hacer un dibujo físicamente sobre el servidor y me va a devolver solamente ese conjunto de registros. Los más utilizados son código abierto, estaría PostgreSQL con una extensión espacial que se llama PostGIS, y MySQL a partir de la versión 5.1. PostGIS es muchísimo más potente que MySQL, muchísimo más. Y luego de pago pues estaría Oracle Spatial. Ahí a finales del año pasado se ha liberado la versión XC de Oracle y le han incorporado opciones espaciales también. Lo que no, esa sí que no la he probado, no puedo decir qué tal va, pero PostGIS va muy bien, muy rápido y capaz de almacenar muchísima información. Para los de mundo Windows, pues a partir de la versión 2008 de SQL Server también se puede utilizar como repositorio espacial. De esa forma lo que tendríamos sería una parte donde los datos van a ir siendo almacenados y luego un servidor que va a consumir esos datos y va a producir esa información geográfica a cualquier consumidor.
Por otra parte, ya que tenemos ese servicio, tenemos esos datos, esos servidores, ¿cuáles son? ¿Cómo me creo yo un servidor? Pues los servidores lo que van a hacer es producir esos servicios, WMS, WFS y alguno más. ¿Vale? Tengo otros de consulta transaccionada, de consultas de coberturas, pero básicamente lo que vais a ver normalmente son estos de aquí. Los hay de pago, de mucho pago, como ArchiServer, por ejemplo. Los hay de código abierto, gratuitos, como GeoServer o MapServer. Y eso lo que van a hacer simplemente es, como os digo, ser de intermediario entre el cliente que solicita un mapa o una información geográfica y el repositorio de datos, la base de datos espacial que vamos a tener en el servidor. Servidor Hadoop. De la otra parte tendríamos clientes. Ya hemos dicho, para que yo con cualquier cliente voy a poder ver esa información geográfica. ¿Qué tipo de clientes hay? Bueno, pues hay clientes GIS de toda la vida, clientes pesados que me permiten hacer muchos procesos, muchos procesamientos de esos datos con multitud de herramientas como ArcGIS, y GeoSI, que es un proyecto de la comunidad valenciana bastante antiguo, muy asentado en la comunidad open source, cuyo código te lo puedes descargar y modificarlo a tu gusto. Hay multitud de extensiones para hacer multitud de cosas y que no cuesta nada. Simplemente es un ejecutable en Java que puedes correr tanto en Linux como en Windows y es muy sencillo de utilizar. Eso es un cliente pesado. Luego tendríamos clientes ligeros, llamados así porque bueno, van a permitir hacer una funcionalidad básica de visualización o cruce de unos datos básicos en web. Sería pues el cliente de Google Maps, por ejemplo, el API de Google Maps, y hay otros gratuitos como puede ser SJS y OpenLayers. Este, por ejemplo, es el resultado que te da SJS, y OpenLayers pues el que vais a ver a lo largo de todos. ¿Qué vamos a representar o qué elementos, de qué estamos hablando cuando hablamos de información geográfica? Pues de elementos espaciales. Esto es lo que nosotros vamos a almacenar dentro de la base de datos o en ficheros espaciales. Por un lado tendríamos imágenes tradicionales, imágenes, ya pueden ser de vuelos, una avioneta con una cámara fotográfica, o de satélite, por ejemplo esta es del satélite Spot. Luego tenemos una serie de elementos vectoriales que podemos representar. El más sencillo serían puntos, una agregación de puntos serían líneas. Tenemos también polígonos o incluso redes. Eso es lo que nosotros vamos a almacenar luego en la base de datos. Pues esto sería, por ejemplo, la localización de un observador. Esto podría ser precisamente la línea de observación de la sombra de un eclipse, de una ocultación por un asteroide, o la traza de un meteoroide entrando en la atmósfera. Un polígono pues podría ser perfectamente una parcela, una zona de visualización, o incluso el ancho completo de la zona de visualización de un eclipse. Luego tendríamos redes, que sería, por ejemplo, pues, para determinar el recorrido para llegar a un punto de observación determinado, pues el típico de estoy aquí, quiero ir allí, el cálculo ese de la distancia. Al final lo que tendríamos sería esa serie de elementos que van a ser analizados por esos clientes pesados, GeoSI, Degree, etc., y van a ser almacenados en base de datos o en ficheros, ¿vale? Una serie de arquitecturas de trabajo, pues tendríamos, por ejemplo, que vais a ver ahora aquí, sería PostGIS como servidor de base de datos, en conector Java con el servidor GeoServer o MapServer en C, y luego hay diferentes clientes como GeoX o como el cliente de Google Maps, OpenLayers, incluso para acelerar todo ese proceso de petición, porque realmente la generación de la información geográfica es bastante pesada. Para aligerar ese proceso de generación de la imagen, pues hay opciones de cacheado para hacer más ágil esa consulta. Todo eso no llegaría a nosotros si no hay alguien al principio de esa cadena, ¿no?, que capture esa información, que haga la fotografía o que haga pues levantamientos topográficos, que se vaya al terreno con un teodolito y haga una prospección del terreno, ¿no?, que almacene esos datos georreferenciados en algún sitio, en un fichero shapefile, una base de datos, que haga ese geoprocesamiento, porque claro, vamos a tener datos en bruto
y vamos a tener que transformarlo al sistema de coordenadas que nosotros necesitemos. A lo mejor estamos con un GPS que estamos capturando posiciones, un sistema de referencia con datum WGS84. Pero lo queremos, en vez de en posiciones de latitud y longitud, la necesitamos en ETR89 porque es el sistema cartográfico oficial de España, pero es que además no la queremos en latitud y longitud, sino que la queremos en metros. Porque a mí lo que me interesa es saber qué distancia mínima, por ejemplo, tengo desde un lugar de medición de SQM, de calidad del cielo, al núcleo de población más cercano. O quiero que me devuelva la base de datos todas las ocultaciones rasantes que se den en España, pero a las que yo tenga que viajar menos de 100 kilómetros. Bueno, eso antiguamente era un proceso costoso, pero con elementos espaciales más sencillos. Y por último, la publicación de esos elementos. Un proceso muy novedoso, por eso lo he sacado aquí un poco aparte, y es bastante llamativo, es el de las imágenes LIDAR, la captura mediante se monta en un avión, una avioneta, un sensor láser, son haciendo barridos y se va capturando todo el relieve del terreno. Esto da una precisión de 15 centímetros y a fecha de hace un mes, bueno, antes de Navidad, en la última reunión del equipo de LIDAR de IGN, España es el segundo país en cobertura de IGN del mundo y tenemos cubierto, excepto Andalucía, tenemos todo el país con una resolución de altimetría de 15 centímetros. ¿Eso está disponible? Eso va a estar, bueno, está disponible ahora mismo para trabajar con él, sí, pero va a estar incluso disponible a través de servidores VPS y V2. Impresionante. En Adif, por ejemplo, estamos reconstruyendo el perfil de la vía con precisión de 15 centímetros. Sí, bueno, luego voy a dejar ahí unas URLs, podéis ver ahí información y hay una demo de cómo se georreferencia, por ejemplo, un trazado ferroviario, y vais a ver incluso la catenaria de la arriba, un talud, mucho. Y esta imagen, por ejemplo, es de IGN, el equivalente a IGN en Gran Bretaña, que ahora la Ordnance Survey, me parece que se llama, y esto es Stonehenge. Entonces esto es un visualizador, si movéis esto un poquitín, vais a acercaros y vais a poder alejaros, y si le dais luego a los controles estos, se puede mover también en altura, y vais a ver cómo se ve perfectamente el relieve. Ya os digo que tiene una resolución de 15. Es lo mejor que hay ahora mismo. Hasta ahora se utilizaban para altimetría, pues imágenes de SRTM, de radar de NASA, y había otro proyecto Getopo con una resolución de 30 metros de paso de malla, de 30 en 30 metros. Bueno, deciros que la resolución son 15 centímetros en altura, es decir, tenemos todo el país con este error de precisión en altura, desde el Teide hasta el Valle del Guadalquivir, bueno, el Valle del Guadalquivir, que solamente queda tal. Y cada metro, es decir, cada metro se hace un barrido de láser. Ahora lo que se está corrigiendo precisamente, no están disponibles todavía todas porque se están haciendo medidas de calidad. Se han hecho vuelos, tenéis incluso, si alguno está interesado, tengo toda la planificación para el año pasado, para este y para el que viene en el 2012, no, para el 2011, lo que son los vuelos y la actualización de todo eso. Pues sí, para estar al aire y salvar. Luego te quitan. Luego si te ven desde arriba te quitan. Con los fotos Luego, claro, en esa imagen es que claro, se ve absolutamente todo. Es que se ve la copa de los árboles y las hojas de los árboles. O sea, meteros luego en el sitio que voy a dar, porque es que se ve la forma del árbol, y es que la forma del árbol es que son las hojas de los árboles. Una auténtica maravilla. Y España únicamente me parece que es Holanda el primer país que lo tiene todo el territorio cubierto, pero vamos, ya veis lo que es Holanda. Sale de paseo y se cae al agua. Pero aquí realmente os recomiendo que os metáis en las páginas del Instituto Geográfico, del Centro Nacional de Información Geográfica, del Plan Nacional de Ortofotografía. España es de los primeros países en el mundo en información geográfica. Bueno, capas que podemos utilizar en todo esto. Bueno, pues tenemos desde el modelo digital del terreno, que eso sí que lo tenemos unos 25.000 para todo el país, cada 30 metros.
y esto es disponible de descarga gratuita. A partir de ahí podemos determinar la elevación. No hace falta descargarse los 2 gigas porque hay un servicio, como he comentado antes, no es WFS, pero es un servicio de procesamiento, WPS, en el que te puedes hacer una pequeña aplicación y a través de un servicio SOAP invocarla y te devuelve la elevación de cualquier punto de vista. Tenemos el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que te da todas las ortofotografías de España, incluso no solamente a 1.25.000, sino que hay zonas que están a 1.000 por las comunidades autónomas o por los ayuntamientos. Imágenes de satélite. Tenemos actualmente, se hacen 3 de muy buena calidad, con resolución de 2,5 metros por píxel, es decir, toda España a 2,5 metros por píxel la tenemos cada 6 meses. Pero en 2012, como hay un satélite ya español que solamente se va a dedicar a este tema, la vamos a tener incluso cada mes. Van a ser 5 metros cada píxel de resolución cada mes. O sea, incluso se van a poder hacer seguimiento de obras, incluso grandes obras con esa resolución. Información geodésica de referencia, donde están todos los monos, todos los puntos de la red geodésica. El mapa topográfico nacional 1.25.000 y 1.50.000 completo. Todas las hojas que compráis en la casa, comprábamos siempre en la casa de los mapas, del IGN y tal, descargar y para adelante. No solamente en formato gráfico, sino en formato vectorial. Y ahí viene, pues, de vía de transporte, municipios, provincias, comunidad autónoma, todo lo que viene en el mapa topográfico nacional. Y en las comunidades autónomas, en Madrid no, pero porque cuestión política, pero en Barcelona, el Instituto Cartográfico de Cataluña, Valencia, Principado de Asturias, Canarias, Zaragoza, Andalucía, Vizcaya y Álava también están, hay mayor resolución. Hay específicas sobre arqueología, hay mucha información sobre arqueología, muchas excavaciones completas a nivel de centímetro, cartografiada y que se puede consultar. Pasa que esta información un poco más restringida por temas de seguridad, pero se puede acceder a ella. Capas de meteorología, ahí el AEMET está empezando un poco a abrir las manos. La última vez que hablé yo con ellos fue el año pasado a mediados, que íbamos a hacer un tema también de mezclar capas de meteorología con las que teníamos nosotros. No hay ninguna actualmente, pero a principios de finales del año pasado, la EMET, dentro de la política de comunicación de datos, ha ofrecido los datos abiertos ya sabéis, si os vais a la EMET arriba, de todos los sensores de España, con resolución de 10 minutos. Hay una base de datos que le llaman 10 minutales, te pueden meter ahí, te puedes descargar los datos de todos los sensores de pluviometría, de presión atmosférica, barómetros, velocidad del viento, dirección, etcétera, cada 10 minutos. A partir de eso estamos construyendo, pues, toda la gente que nos interesa el tema, una capa a partir de eso. Que yo sepa, de momento no tiene intención de hacerlo, pero van a tener que estar. Y cualquier otra que cumpla el estándar OGC. Dentro de las URLs que os propongo hay algunas, incluso por ejemplo, imágenes de satélite de calidad del cielo, de cielo nocturno, desde 1990, no, de 2002 era, 2002 al 2010, por ejemplo. 1992. A 1990, eso, sí, además luego tengo por ahí una imagen. De 1992 al 2010 están todas las imágenes de todo el mundo de NOAA nocturnas. Y podéis ver la evolución, pinchando en cada año, la evolución de esa contaminación lumínica. Y como está dentro de un estándar OGC, pues podemos consultar. Perdona, Sí. las medidas de altimetría de que estamos hablando de España se han hecho con Las de LIDAR con láser. con láser, pero desde aviones. Sí, pasa que el avión no es un avión que vuela con el láser. El avión... Pero ¿cómo se toma la referencia de la altura que vuela el avión en este caso? Porque La altura se va tomando con el mismo láser y la posición con GPS. me parece que estás definiendo lo definido con esto. No, porque tú partes de un geoide. Ahí es a donde iba yo. Claro, ¿En qué modelo anteriormente de tienes que geoide? tener calibrado tu GPS con ese geoide. El geoide es el TRS-89 aquí en España,
Eso es lo que me refiero. Eso es, calibras el geoide, o sea, el avión con respecto al geoide, y a partir de ahí haces tomas de altitud. Entonces, esa diferencia te da la altitud real sobre el nivel del mar, que sería el geoide. Que no es barométrica la altura. ¿Eh? No es barométrica la altura del avión. No. Es radioaltímetro y además una predicción exquisita. Ya, pero Porque Juan y el barométrico. Sí. porque si dices que estás a tanta altura, que te vuelas a... Eso sería un poco la visión general y muy por encima de lo que es este mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto al tema astronómico? Bueno, en principio, en el tiempo que llevo con el tema este se me han ocurrido varias cositas. Planificación de observaciones, cálculo de efemérides, reducción y análisis de esas efemérides, aplicación al análisis histórico y astronomía sobre todo, y un tema nuevo que está saliendo con mucha fuerza, que es una nueva cartografía planetaria. Ya veréis que se puede acceder a cualquier cráter de Venus, o visualmente no, pero saber dónde se encuentra, pero sí a cualquier cráter de Marte, saber su ubicación con este tipo de temas. Planificación de las observaciones, pues lo tipo que hacíamos antes con un mapa topográfico, y teníamos que, tengo ahí no sé qué, pues porque por aquí me trazo la línea de la sombra del eclipse o de la ocultación rasante. Me tengo que poner aquí, aquí y aquí. Bueno, pues eso se puede hacer directamente. Este es un cliente GeoBSIC, en el que me he cargado la capa de mapa topográfico nacional 1.25.000, puedo hacer zoom, puedo hacer moverme, hacer pan, es decir, moverme de un sitio a otro, localizar una zona determinada, o directamente me voy a Google Maps y determinar la ruta más adecuada. Hay otros gestores, como Cartociudad, por ejemplo, que puede hacer estas cosas también. Las URLs que os he pasado también tenéis ahí hecho un plugin para Chrome y se te coloca Cartociudad, es lo mismo que Google Maps, pero sobre cartografía digital. Para planificación de observaciones, pues ver cómo está el estado de la atmósfera, ¿no? Estas serían imágenes de satélite de un Metsat tomadas en tiempo real, bueno, sabéis que se publican cada media hora, en diferentes longitudes de onda, ¿de acuerdo? Estas imágenes además están georreferenciadas, con lo cual luego vais a ver un ejemplo en la que he georreferenciado una de Cinzano. Yo puedo moverme por aquí y superponer cualquier otra capa, hacer zoom sobre ella. En función de la resolución que esa imagen tenga, la tendré de baja resolución o de alta resolución. Por ejemplo, esta es una en visual y esta es una en vapor de agua. Aquí tienes otra. Bueno, esta es la de vapor de agua, que se me ha colado otra vez. Y esta es de niebla. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier punto yo puedo pinchar sobre ella y me va a decir información sobre ese punto. El nivel de radiación o de radiancia, de radiación que me está devolviendo ese punto en ese momento. Y hacer un estudio de la calidad de esa móvil. Algunos ejemplos de aplicación, vamos a ver ahora. Ah, bueno, se me acuerdo. De análisis. ¿Vale? Pues tenemos análisis de mediciones de cielo oscuro, aplicados a la astronomía, cartografía, ocultaciones, eclipses. Con respecto al cielo oscuro, que es un tema en el que he empezado a hacer cosillas después del tema de la última reunión del CEA, que vi que había varios grupos involucrados en mediciones de cielo oscuro, que había bastante interés sobre la compartición de datos y creía que había mucha posibilidad de que la información geográfica aportara muchas cosas. Pues podríamos hacer una representación geográfica de las medidas, generando directamente cartografía y publicando una capa de esa cartografía pues dentro de una idea. Clasificando esas medidas en función de una serie de parámetros, pues distancia a núcleos urbanos, pertenencia, por ejemplo, a municipios, influencia de la luna. Para eso se puede ir creando una serie de geoprocesos, del que dada una posición determinada, te va a decir a qué municipio está adscrito esa posición, cuál es la distancia mínima al núcleo de población más cercano, qué población tiene ese núcleo, cómo se encontraba la luna en ese momento y además relacionándolo con las imágenes de satélite anteriores, saber si esa zona estaba afectada o no por vapor de agua, por brumas, etc. Que por ejemplo, hice un ejemplo de publicación de datos. Estos serían lo que os comentaba antes, del 92 al 2010, todas las imágenes de satélite de calidad del cielo, de NOAA, y seleccionando cada una, pues podríamos ir visualizando la evolución de
la calidad del cielo. Esto, por supuesto, eso está hecho en un cliente OpenLayers conectándose a diferentes servidores UMS que me proporcionan esa información. Podéis acercaros o ver en Singapur, por ejemplo, cómo estaba esa localización. Vais a ver también algunas zonas en medio del mar donde hay iluminación que normalmente es procedente de las plataformas petrolíferas. Podemos hacer también análisis espacial. ¿Cómo podemos hacer el análisis espacial? Pues simplemente introduciendo los datos de las mediciones, y aquí lo interesante es decir dónde estoy haciendo la medición. Aquí tenemos dos partes. Una, planificar la información, perdón, la observación, y luego reducirla. Podemos planificarla a través de la interfaz o decir, bueno, la medición la he hecho más o menos en Calatrava. Entonces seleccionaría Fuenlabrada. Seleccionaría aquí Madrid, Fuenlabrada, se me situaría automáticamente el mapa en Fuenlabrada y yo elegiría exactamente el punto de Fuenlabrada donde he realizado la observación. Se me va a almacenar esa información geográfica y cuando le dé a guardar, automáticamente se le va a aplicar un geoproceso y en tiempo real voy a tener información de cuándo he hecho la medición y qué medición me ha proporcionado, atributos adicionales como pueden ser la altura del Sol, la altura de la Luna y la fase de la Luna, calculada en ese momento, la latitud y la longitud la hemos tomado directamente de la cartografía, y desde la base de datos espacial hemos calculado que eso está, por ejemplo, estaba en Tembleque, de la provincia de Toledo. Esto fue el otro día que salimos a observar hace un par de sábados, y ese núcleo urbano tiene 2.390 metros. Y eso al final pues te puede, gráficamente, te da una serie de información. Por ejemplo, el equipo de Jaime el año pasado hizo una serie de medidas, como sabéis, de cielo oscuro por toda la Comunidad de Madrid. Pues aquí están representadas varias cosas. Está la IDE de España, encima están pues toda la cartografía de carreteras y encima todas las mediciones que se hicieron. Y además están clasificadas por una escala que ahora veréis cómo se aplica. Además, como veis, se le da una serie de transparencia para que quede más o menos atractivo. Y al final no solamente puedo tener esa información un poco estáticamente en mi equipo, sino que puedo producir un mapa real, es decir, con sus coordenadas. Bueno, ya habéis visto, son coordenadas que son como UTM, ¿no? En metros. Las coordenadas originales estaban en coordenadas geográficas, latitud y longitud, pero es más interesante para ciertos cálculos pasarlas a metros y de esa forma saber qué distancia hay y poder medir directamente en el mapa. Esto realmente son la escala real y es un formato de salida automáticamente PDF, con lo cual sin moverte del sitio has generado tu propio mapa que puedes ir con él a cualquier sitio a presentarlo o guardártelo en un archivo. Y esta clasificación, por ejemplo, veis aquí, veis por colores, una rampa de colores que se consideró adecuada. Y además lo que hicimos fue añadir información, como veis aquí, verde, de reservas naturales y parques naturales. De forma que podemos saber que en este caso un estudio de cómo es la calidad del cielo en esa zona. O si vamos a ir a observar a un sitio determinado, decir, oye, que eso es un parque natural, habrá que pedir permiso. Bueno, aquí hay que pedir permiso. Pinchas encima y te va a decir, este parque natural pertenece a no sé qué. Ahora en invierno, antes de hacerme 400 kilómetros e irme a Peñaperro a observar no sé qué, puede ser que cuando llegue allí haya habido una inundación. Pues antes de nada me puedo cargar una capa del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, creo que se llamaba, de zonas inundables y saber si esa zona es susceptible o no de estar inundada y cambiar de clima. Aquí, por ejemplo, tenéis un análisis utilizando el estándar que os comentaba antes de CFSQL sobre la base de datos. Se han ido almacenando los datos y ahora queremos saber, pues, a partir de esas mediciones, dime cuántas mediciones he hecho por municipio y además las pintas. Pues mira, en la Comunidad de Madrid tenemos esta distribución y tenemos 224 en el municipio de Madrid y por aquí pues tenemos 5 en Fuenlabrada, 1 en no sé qué, no sé cuánto. Aparte de este numerito, además podríamos añadirle, pues dime el nombre, o en forma tabular. Y esta información no solamente está en mi equipo, esta información está publicada directamente en internet. Entonces cualquiera que la necesite la va a consumir. Así, si yo se la formateo así, o si yo le quiero dar esa información vectorial de municipio, número de observaciones, quién las ha hecho, etcétera, lo voy a tener también disponible.
Otro tipo de análisis que puedo usar, pues puedo hacer un análisis vectorial añadiendo más complejidad al tema. Puedo decir, bueno, esas medidas que he hecho por ahí, le voy a añadir estas zonas sombreadas que veis aquí, que es el modelo digital del terreno, y desde un punto determinado voy a ver qué influencia pueden tener los municipios que hay alrededor, ¿no? Y voy a calcular, por ejemplo, la línea de horizonte que veo en ese momento. No voy a ir allí a hacer una panorámica. Si me puedo ir directamente desde este punto, por ejemplo, digo, voy a generar una serie de geoprocesos que me marquen cuáles las cotas más altas del horizonte. Y voy a calcular pues, una cuenca de visibilidad de esa zona. Y eso luego lo puedo representar para saber si el pueblo que hay aquí tiene una influencia sobre la medida de acá. Pues puede ser, por ejemplo, que la medida más cercana, el pueblo más cercano sea este de aquí, ¿vale? Está aquí justo detrás de la cresta, y aquí tenga otro que está más lejano, pero realmente el que me está estorbando más es ese. O si yo quiero decir, ¿dónde me voy a ir a realizar observaciones? Pues mira, esta cuenca de aquí tiene una línea. ¿Puedo mezclar más información? Puedo decir, bueno, sobre las imágenes de satélite me voy a montar una capa, que en este caso son los municipios, pero no los quiero todos, los quiero solamente de Toledo. Y antes me han comentado, ¿y se puede además calcular la radiación de esta zona del satélite? También, dime solamente de esa zona del satélite. O directamente de todos los municipios de Toledo. O de los municipios de más de 500 habitantes. E incluso puedo montar sobre otro tipo de imágenes. Antes eran imágenes un poco estáticas, perdón, vectoriales, ¿vale? Estas son imágenes de satélite. Aquí veríamos el núcleo urbano de Madrid, y aquí toda la zona de Navacerrada. Podemos montarlas además haciendo escalado, es decir, puedo generarme una escala sobre imágenes o ortofotografía, del Plan Nacional de Ortofotografía. Yo no me he bajado esta imagen, yo he tenido que ir a IGN, buscar la imagen, descargármela por FTP, no, me he conectado directamente al servidor VMS de Penoa, he dicho quiero ir a tal sitio, ¡pam! Me ha salido la imagen de fondo y digo, bueno, pues encima me pintas la capa de medidas y me la ramificas de esa forma. Y aparecerían aquí pues, los puntos de medida y además me dice qué medida había en cada sitio. Las escalas y todo eso se puede hacer. Aquí, por ejemplo, tenéis otro análisis con un cliente pesado, este es GVSIR, del que tenemos varias capas. Tenemos la capa del catastro que está deshabilitada, es lo que yo comentaba antes. Puedo mostrar o deshabilitar capas a voluntad. Y esto es el programa Global at Night de todas las medidas desde 2006 a 2010. Y de fondo, pues solamente hemos dejado ahí lo que es Penoa. Solamente aparecería España, que sería la península, y Canarias. Otras aplicaciones, pues sería, por ejemplo, a estudios arqueológicos, estudios históricos. Tenemos mucha información sobre arqueología, esto es una idea sobre arqueología. En este caso tenemos una problemática que es que esa cartografía estaba muy dispersa en diferentes formatos y el acceso es muy difícil, es decir, acceder a un yacimiento arqueológico, la información del yacimiento es o vas allí y le preguntas al que lo ha hecho o no tienes nada, ¿no? Sin embargo, si publicas esto, ¿no? Puedes integrar toda esa fuente de mapas de yacimientos en formato digital y ponerlos a disposición de cualquier investigador bajo cierta seguridad. Una cosa es que sea público y otra cosa es que sea abierto sin ningún problema. Así que puedes perfectamente securizarlo con usuarios, con permisos, etc. En este caso, pues vamos a solventar todo eso, esa dificultad de acceso, etc., consumiendo servicios, como hemos visto antes, de mapas y de fenómenos mediante un cliente ligero, utilizando clientes pesados para hacer procesos más pesados, como hemos visto hasta ahora, e incluso podemos utilizar GeoRSS, que hemos visto que es una forma muy sencilla de publicar información consumible por cualquier cliente. Este, por ejemplo, es otra idea del conjunto arqueológico de Carmona. Aquí tenemos información, como veis, del Instituto Cartográfico de Andalucía, ortofotos, como veis, a 1:500 de escala. Al hacer zoom sobre ella, vamos a irnos acercando
y podemos ir marcando o desmarcando las zonas que nos interesan. Pues aquí ya solamente hay información, como veis, relativa al yacimiento, tumbas, manzanas, secciones, etc. Podemos ir añadiendo o quitando información. ¿Para qué hacemos eso? Dice, bueno, pues necesito saber si esta cultura, este yacimiento, la gente que vive aquí, pues tenía algún conocimiento astronómico, o quiero datar ese yacimiento de alguna forma respecto a algún fenómeno. Como sabéis, existe el fenómeno del orto helíaco de alguna de las estrellas brillantes y los planetas, que se utilizaban como medios de cálculo de calendario para determinar pues qué coincidencias hay dentro de esa cartografía con diferentes alineamientos. Cruzando la posición de esos alineamientos con cálculos astronómicos, podemos fácilmente determinar cierta coincidencia. Determinar los datos de las circunstancias locales de los eclipses de Sol y Luna para datar ese yacimiento o algún fenómeno narrado en ese yacimiento. En el azimut sobre el horizonte y ocaso podemos determinar perfectamente cuándo es el comienzo de un solsticio o el orto helíaco, ya sabéis lo que es, la primera aparición de un astro. Entonces es un poco la geometría que he utilizado para determinar el uso del orto. Hay mucha bibliografía al respecto, del Sheffer, del JPL, por el tema de los eclipses, la línea de horizonte, tenemos el Sol bajo el horizonte, y tenemos el objeto, el cual realiza el orto a una altura determinada. Se trata de determinar en qué momento este objeto es visible. Para ello se debe tener en cuenta también, como sabéis, el efecto de precesión. Aquí tenéis el efecto de precesión a lo largo de los años, del 3000 al 2000 a.C., pues por ejemplo delta es Escorpio, y de beta Escorpio, por ejemplo, y aquí tenéis alfa Lietis y alfa. Hay que tener en cuenta también efectos de refracción, como sabéis. Y aquí tendríamos un gráfico, esto está tomado de Sheffer, de la salida de las Pléyades entre el 2000 y el 3000 antes de Cristo y después, para una determinada latitud. Esto que hasta ahora pues se hacía manualmente y es un proceso bastante complicado, laborioso más que nada, pues simplemente teniendo en cuenta la alineación del terreno, o sea, un mapa manual, pues la idea lo que nos va a proporcionar es que toda esta cartografía que está ahora mismo en pergamino, en papel, en cuaderno, etcétera, digitalizarla y este cálculo de la orientación hacerlo mucho más sencillo. Ejemplo. O el momento de la salida del Sol, el orto del Sol, el paso por el meridiano, tomar un elemento dentro de ese yacimiento arqueológico como referencia y ver qué coincidencias se producen, no ir una a una, sino que la aplicación nos lo proporciona. Tenemos también, este sería los gráficos que se están usando tradicionalmente para el tema de eclipses, y las efemérides que podemos tomar como referencia. En este caso pues tenemos desde Horizon, del JPL, el muro de las longitudes de Francia, tenemos el USNO, tenemos efemérides de ROA, y también tenemos pues aplicaciones a medida que podemos construir nosotros mismos para todo eso. Ahí tengo que echar algunas aplicaciones pues, que calculan el orto, refracción, precesión, etc. Y para aquellas que necesiten mucha precisión, incluso históricas, pues Horizons es una fuente bastante fiable y podemos hacer cálculos de posiciones planetarias, por ejemplo, desde el 3099 me parece que es en adelante, antes de Cristo en adelante. Vale, estos colgantes. Al final lo que vamos a tener para representar las trayectorias en caso de límite de eclipse de Sol, punto de azimut, ortos, helíadas, etc. Generación automática de esas líneas como elementos espaciales en formato vectorial y almacenados en una base de datos espacial. Generación automáticamente de esos puntos de azimut vectoriales, y para el cálculo de para el estudio de los ortos helíacos se produce para cada estrella, pues habría que aplicar una serie de correcciones que hemos visto. Vale, al final ¿qué tenemos? Bueno, pues al final tenemos de todo el rollo una IDE, en este caso la de Casa Montero, que es otra, ¿vale? Que está publicada también, tenemos una serie de
de capas, y la idea es decir, bueno, aquí hay alguna alineación interesante a lo largo de la historia, ¿hay algún fenómeno astronómico que esté relacionado con esto? ¿Vale? Esto está a modo de ejemplo, no es real. Bueno, pues a modo de ejemplo, calculamos para este lugar en esta época y dice, bueno, pues esta alineación de aquí sería el meridiano, que eso sí es verdad, eso coincide así, y en esta época el orto de Sirio era este. O sea, automáticamente me va a dar esa alineación. De la misma forma que tenemos aquí, esto es un cálculo del aplicativo y esto es otro, y lo que tenemos abajo es una capa generada por la infraestructura de datos espaciales arqueológica. Le hemos superpuesto una capa de cálculos astronómicos. De la misma forma que tenemos esto, podríamos tener una capa WFS, es decir, una capa vectorial, en la que tuviéramos la alineación vectorialmente, formato vectorial, y decirle automáticamente, dime la coincidencia desde el, pues si el yacimiento tiene 2000 años, pues desde el 2100 a.C. hasta el 1900 a.C., de todos los fenómenos astronómicos que yo tenga en consideración, y dime las que han coincidido con un porcentaje del 80% de febriles. Y me devolvería pues todos los ortos de Sirio que se han producido en esos 200 años coincidente con alguna alineación de ese yacimiento. Es decir, no hay que ir año por año o de 50 años haciendo esos cálculos a mano, que es una locura. Ya sabéis que este procedimiento pues, se lleva a cabo bastante a menudo para dataciones históricas. Este es un proyecto que he llevado después, esta es la ponencia que llevé al CERN, y se va a utilizar dentro hay un grupo de trabajo dentro de la IDE de España sobre arqueología, y se va a generar una capa sobre efemérides astronómicas para dataciones históricas. Bueno, un tema interesante y que tiene poca difusión y una aplicación bastante grande es el de la cartografía planetaria. Para eso lo que vamos a hacer es almacenar los datos que conocíamos hasta ahora de cartografía planetaria y de satélites en formato espacial, es decir, la forma, dimensiones y posición de un cráter de la Luna, pero no en una tabla, sino en un gráfico, como tenemos por ejemplo allí, sino en una base de datos espacial. De forma que vamos a usar también estándares cartográficos para intercambiar esa información. Bueno, al final vamos a tener una cosa bastante interesante, que son mapas vectoriales de la Luna, lo que es como Google Moon o Google Mars, tiene una trayectoria ya bastante amplia, y no solamente hay Google Moon, bueno, o sea, hay cartografía de la Luna y de Marte, sino que tenemos de todos los satélites, tenemos de Venus, aunque no se pueda ver, tenemos de Mercurio, todo eso vais a ver ahora el sitio, ¿vale? Tenemos una serie de servidores, hasta ahora son todos WMS, que me van a producir imágenes raster. Aquí por ejemplo he cargado el servidor de Clementine, toda la cartografía de la Luna. Tenemos aquí también, en la misma conexión, unas imágenes de radar de la Luna para dar altimetría. Tenemos aquí, hemos cargado también una base de datos de todos los cráteres de la Luna, de la IAU, y pulsando en cada uno de ellos vamos a obtener pues, las características de ese elemento. Y como suelto no nos vale para nada, lo que hemos hecho es ahora mezclar. Entonces tenemos cartografía base, fotografías lunares, y encima hemos colocado toda la nube de puntos de la base de datos de posiciones del nomenclator lunar, y podemos identificar cualquier posición. Esto que dice, bueno, esto lo hace la NASA porque tiene muchos recursos, etc. Si yo tengo mi propia fotografía hecha con el telescopio de un cráter, la puedo georreferenciar, montarla aquí y geolocalizar. En este caso, un lunar localizado. Entonces puedo generar un mosaico de la Luna con mis propias fotografías, pero utilizando la base de datos de nomenclator oficial de la IAU. Luego hay un cliente ligero bastante chulo que se llama Pilot, Planetary Image Locator Tool, que me permite pues, localizar. El anterior está hecho a mano, ¿no? Me he conectado yo directamente a cada uno de los servidores, y este pues, es un entorno ya hecho que le puedes conectar pues, al mismo. Clementine, como veis, está hecho igual. Está hecho con un servidor Map Server en este caso, y el cliente es OpenLayers. El tema de Eclipse también tiene bastante aplicada aplicación.
para representación geográfica de las efemérides, lo típico que hasta ahora se hacía manualmente, cálculo de las circunstancias locales, tratamiento de la zona de visibilidad como elementos espaciales y además aplicación para datación histórica, pues como he dicho, en una zona determinada que sea. Aquí en la URL esta, en asteroide.es, es donde está montado todo el sistema este, voy montando todo el tema de IRI aplicado a la astronomía. Podéis ver para el último eclipse de Sol, bueno, este es el anterior, pero para el último ya, en la siguiente transparencia lo veis, proyección de la trayectoria de la sombra, tenemos la línea de totalidad, sería esta, y la de centralidad. Y podemos calcular incluso circunstancias locales. ¿Vale? Para este del 4 de enero, pues a partir de los elementos besselianos, automáticamente el programa, pulsando sobre cualquier posición, calcula la efeméride para ese punto y te da, pues para esa posición, además te calcula la altura, ¿vale? Aquí lo que está es conectándose a IGN, te devuelve la altitud de ese punto y te está calculando las circunstancias locales de ese elemento. Eso quiere decir que a partir de que este servicio esté disponible, cuando se trate de la ocultación de una estrella como un asteroide, tendrá la información de la altura, porque sabes que la mayor parte de las veces que ha ocurrido esto, al no tener la información de la altura, uno nunca estaba. Sí. Ahora voy a poner una... Aunque fueras con el GPS. Sí. Sí, estaba en un sitio, pero como no... La posición hay que corregirla con respecto a la tangente de la distancia de altitud, en este caso, y ahora vais a ver un ejemplo. Vale, una de las ideas de utilizar esto, un proyecto de los que estoy desarrollando, es este conjunto ya de herramientas ya hechas de cálculo de las circunstancias locales y de la trayectoria. Lo que estoy haciendo es almacenar esa trayectoria que hemos visto antes, esto que veis aquí, que es un trazo simplemente, pues realmente, he dicho al principio, tenemos como elementos espaciales, tenemos puntos, líneas, polígonos. Se puede, esta línea de aquí, este conjunto de líneas, construir un polígono con él, almacenarlo como un elemento espacial. Tengo una base de datos con todos los elementos besselianos desde el 3000 a.C. hasta la actualidad. Y sería simplemente ahora, es decir, bueno, en Córdoba, con las coordenadas de Córdoba, dime todos esos polígonos en cuyo interior está Córdoba. El resultado es todos los eclipses a lo largo de la historia que se han producido visibles desde Córdoba, desde el 3000 a.C. hasta la actualidad. Con un solo clic, si pones el para el corte. Y además, las circunstancias locales. Este es un proyecto que es bastante interesante porque a cualquier arqueólogo o cualquier historiador, para cualquier parte del mundo, le da información de los eclipses que han sucedido en Abisinia en el 300 a.C. Se pueden acotar las fechas. Pues hablaba del tema de la aplicación histórica. El tema de ocultaciones, pues aparte de la representación geográfica de esas efemérides, ayudar a la planificación, que es muy interesante, tratamiento de esa zona de visibilidad como objetos espaciales, lo que decía antes, y mejora en esa reducción de las observaciones. Esto igual, en Asteroide lo tenéis ya disponible también. Están puestas ya las de a partir del 16 de febrero, están varias ya puestas ahí. De esto ya había hecho algo por ahí también en Estados Unidos, pero simplemente lo que hay hasta ahora, simplemente incluso en el caso de los eclipses, hay un francés que también hace este tipo de cosas, es representar las líneas. Pero hasta el momento no ha habido ningún tratamiento espacial de esas líneas como tales, simplemente es la representación de la línea. Pero aquí lo interesante es trabajar con el conjunto de líneas, generarte un polígono y ver qué influencia tienen el resto de elementos espaciales con ese polígono. Aquí, por ejemplo, pues podéis ver la trayectoria de la sombra, que sería el centro, las líneas azules indican el tamaño del asteroide y el error de la medición, que serían las amarillas. Y en las rasantes, que ahí es donde está la tela, pues tendríamos en la efeméride producida por Occult, que sabéis el programa genérico de generación de ocultaciones, ¿vale? Esto sería la línea que atraviesa la rasante, pero hay un problemilla con esto, ¿no? Que dependiendo de la altitud a la que nos encontremos, eso está calculado para la línea de geoide, precisamente para la altitud del mar. ¿Qué pasa si estoy a 650 metros, como aquí en Madrid, que no estoy a 1000 metros? Bueno, pues que haya que hacer
una corrección con respecto o proporcional a la tangente de z, ¿vale? Pues para eso, simplemente lo que habría que hacer eso es corregir, es decir, desplazar esa línea en función de esa z. Como tenemos esa coordenada, aunque las coordenadas producidas por la efeméride, veis aquí que son latitud y longitud, simplemente es un geoproceso, como hemos hecho antes con la medida de SQM, en la que vamos a producir medidas en metros, en UTM, y es sumar o restar esa posición. Pues se pueden hacer diferentes tratamientos. Por ejemplo, esto es Google Earth, en el que lo que he hecho aquí ha sido una comparativa, ¿no? Es decir, bueno, aquí tengo altitudes GTOP 30 de satélite y tengo las de Google Earth. ¿Cómo de bueno es Google Earth o cómo se ajustan unas a otras? ¿Vale? Bueno, pues el suelo sería la roja, esto es la zona norte de aquí de, puede ser la misma ocultación de antes, de Madrid. Esto sería el suelo y en Google Earth hay una zona aquí que está más alta de lo que dice. Entonces, realmente es que se ha metido esa línea. Esto sería 0, ¿vale? 0 con respecto a la altitud real del terreno, y aquí tenemos una zona que sobresale al norte. Luego hay zonas en las que no hay una correspondencia completa entre la altimetría de Google Maps o de Google Earth en este caso y las de satélite de NASA. En cuanto estén disponibles las de LIDAR, eso va a misa, es decir, la altitud que te diga el LIDAR, eso es lo que hay. Entonces, todas las altitudes que te dé Google Earth, pues se van a poder coger. Y por último hay un tema bastante interesante también, en el que ahí no he tratado todavía demasiado, que sería el análisis de meteoroides en doble estación, la que se trataría de, pues como sabéis, una cámara fotográfica desde dos cámaras fotográficas desde dos ubicaciones determinadas, tenemos un ángulo de visión determinado, apuntando contrapuestas una a la otra, y podríamos calcular precisamente la trayectoria del meteoroide en la entrada del Tierra. No solamente calcularla, sino representarla físicamente e incluso, por extrapolación, calculando esa órbita, determinar la zona de caída de ese meteoroide si es lo suficientemente grande, o calcular parámetros de su velocidad, de su energía de entrada dentro de nosotros. Bien, pues nada, hasta aquí un poco esta visión general de lo que puede dar de sí la aplicación de sistemas de información geográfica. Creo que es un tema que no he encontrado nada prácticamente por ahí, ni aquí en España ni fuera. Es un tema totalmente virgen, donde se pueden hacer muchísimas cosas. Tenéis aquí unas cuantas direcciones de interés. Esta es la dirección de correo. Estos son dos sitios, este es el blog normalmente público, en meridi.es. Asteroide es el servidor donde he montado todo este sistema. El servidor es un servidor cloud. O sea, todo el sistema, el mantenimiento son 20 euros al mes. O sea, que no pensáis que todo esto solamente lo hace la NASA, o lo hace IGN. O sea, IGN tiene GeoServer, tiene MapServer, tiene GeoSig, utilizan todas las herramientas de código abierto, y el servidor lo que tiene, si vais un poco a Asteroide ya lo veréis, está ahí descrito, es un servidor GeoServer. La programación tiene procesos batch, procesos en shell de Linux, tiene programación en Java para las aplicaciones de geoproceso, para el cálculo de las efemérides, de las rasantes, etc., para el tema de los ortos, helíacos, etc. Tiene una base de datos espacial PostGIS, de Postgre. Tiene un GeoWeb caché para que las peticiones sean lo más rápidas posible. Tiene un servidor Apache web donde vais a ver todo esto, ¿vale? Y luego aparte pues tenéis aquí la IDE de España, que es muy interesante y os recomiendo que os deis una vuelta por ahí porque hay muchísima información sobre desarrollo, sobre el sistema de información geográfica en general, tema de efemérides, Horizon del JPL, el muro de las longitudes y el USNO, y luego sobre cartografía planetaria, mapplanet.org, donde vais a ver servidores VMS que te dan imágenes de no solamente de la Luna y de Marte, sino de Calisto, de Mimas, de Enceladus. Está bastante bueno. Y si tenéis alguna duda o alguna propuesta o alguna inquietud que queréis hacerme llegar, pues directamente lo podéis.
La presentación no sé cómo lo hacéis normalmente, si colgáis las presentaciones o la dejáis alguna URL o lo que sea. Yo la dejaré en Meridio o en Android normalmente y podéis descargar. Lo que pasa es que el PDF me parece que son 20 megas, pero bueno, ahora la conexión va muy rápida, no hay ningún problema. Se puede colgar en el foro de la aportación. Os la paso sin problema. Bueno, servidores, bueno, si el servidor es un... Para todo esto, siempre me pregunta la gente, bueno, para todo esto, Windows, Linux, yo trabajo siempre con Linux, el consumo de memoria es infinitamente mejor. La estética gráfica, que es lo que os iba por último a enseñaros, no quería irme sin hacerlo, para que veáis algo. Vale, quito esto. Sí, sí, Parece que está recortado, sí. Baja la paz. pero en la pantalla, no en... Pedro, baja Sí. la paz. Lo que pasa es que aquí, claro, lo tengo todo... Sí, sí, sí. No, no, sí, no, creo que no es problema de No, cañón. no, mira, No es problema voy de a cambiarlo cañón. de... La Ah, resolución. quieto. Si sale por aquí. Voy a ajustar un poco la pantalla. Os enseño un ejemplo de todo esto funcionando, que sea muy sencillo. Que no había conexión aquí, me he tenido que montar aquí un servidor. Bueno, aquí está funcionando el servidor cartográfico. No, bueno, creo que lo reinicié, voy a arrancarlo. Voy a hacer aquí y ahora ya lo veo. Estoy arrancando un servidor web y la base de datos. La base de datos es una base de datos Postgre, que por aquí. Es una 8.4, bueno, y tiene las extensiones aquí de GIS, de Word. Está arrancado por defecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a servidor. He arrancado el servidor de procesos. Es un Apache Tomcat y encima tiene el GeoServer, que es el servidor cartográfico. Entonces lo que vamos a hacer con esto es, vamos a abrir un proyecto, ya tengo aquí preparado. Me casca. Vale, aquí lo que veis es... Este es el cliente GVC, este es de código abierto, es gratuito, lo podéis descargar, lo hay para Windows también. Para Windows, hay veces que con Windows 7 yo no lo he probado, pero según los foros y eso hay bastantes problemas, con XP va bastante bien. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es una conexión al servidor VMS local que tengo en el portátil. Esto de aquí sería la capa de parques nacionales, la capa de municipios de IGN. Estos serían las capas que se han ido generando a lo largo de los años de Global Night, que es un proyecto internacional de calidad del cielo. Y esta es una imagen de la península, una imagen raster georreferenciada, como os he dicho antes, de la famosa imagen de Cinzano de calidad del cielo. ¿Vale? Entonces aquí podéis ir haciendo mezcla las que queramos, ¿no? Por ejemplo. Aquí tenemos el VMS local, que estos serían las posiciones esto sería la base de datos de Unidron, de SQM, donde tenemos pues todas las mediciones que tiene la base de datos. ¿Vale? Entonces esto lo queremos, si queremos consultar cualquiera, probaríamos sobre ella y nos diría aquí la información, pues, la fecha, un poquito más esto, el tipo, la medición, dónde estaba el cenit, las condiciones de visualización, latitud y longitud de la medición, la altitud de la luna. Es decir, esto sería una parte de información
gráfica y por otra parte información vectorial de esa base de datos. Estos son objetos espaciales, no existen realmente, sino es un objeto vectorial almacenado en una base de datos espacial. Por otro lado, esto sería el servidor de mapas. Por otro lado tenemos aquí, vamos a quitarlo, sí, lo vamos a dejar, vamos a mezclarlo con información, como hemos dicho, de la capa esta de zigzag, ¿vale? Vamos a hacer acercarnos un poquitín, porque solamente, como está georreferenciada, solamente se coloca en la parte de la península, como ese. Bueno, aquí abajo tenemos el sistema de referencia de SBPSG 4258, que son equivale a las coordenadas geográficas ETRS-89, que es un sistema cartográfico. Está en grados, latitude. Y aquí tendríamos de fondo la imagen fotográfica o la imagen gráfica. Y encima tenemos la capa de mediciones de ese tipo. Vamos a quitarla, por ejemplo. Dejamos la de abajo. Tenemos por aquí un poco. Esto sería la zona central. Esta capa me parece que no da mucha información. No, esta no da información de cada píxel, pero es porque es una imagen JPG que es georreferenciado sin más. Si fuera una imagen TIFF con información de cada píxel, de satélite por ejemplo, me diría en cada punto y por lo tanto en cada posición geográfica información de si está tomada en infrarrojo o si está tomada en el efecto de vapor de agua o incluso radiación de fondo, me daría la información. Vale, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es decir, bueno, me voy a dejar un poco. Voy a decir, bueno, voy a ver qué municipios hay por aquí, ¿vale? Entonces voy a cargar toda la capa de municipios. Municipios son solamente polígonos de esos municipios, pero si yo quiero acercarme a cualquier sitio, por ejemplo, eso es que he marcado en un elemento y me está diciendo, pues eso, ese es el nombre del pueblo. Hay uno de allí. Esto, por ejemplo, sería Galicia. Buena tierra. Y podría decir, bueno, pues, ¿este cuál es? Esto es Cerceres. Esto de aquí está más iluminado, ¿qué es? Pues, mira, esto es Cambre, que está cerca de ya de Coruña. Aquí, pues esto es Coruña. Aparte de estos elementos, estos atributos sencillos que tenemos ahí, pues podríamos añadir, pues, la población que tiene, como por ejemplo tengo la otra base de datos, la población o cualquier atributo que nosotros consideramos interesante. O incluso podemos hacer cruces. Podemos tener esta capa básica con información básica de ese elemento geográfico y accesoriamente puedo decir número de empresas que hay en esa localidad, polígonos industriales, tamaño de los polígonos industriales, fíltrame solamente la localidad de Cambre, la producción de energía eólica de ese municipio, el consumo de energía eléctrica, como decíamos antes, de la provincia de Lugo. Y claro, tan sencillo como hacer. Bueno, tan sencillo como hacer esto y luego antes haber cargado los datos. Nos ha pegado mucha base. ¿Vale? Dice, bueno, me interesa además, dice, bueno, esta imagen no es muy representativa, digo, voy a ver además al revés. Voy a ver qué. Quiero saber los parques nacionales que hay en España, ¿vale? Estos son los parques nacionales que hay en toda España, ¿vale? Que coinciden con parte o no de municipios, con parte o no de provincias, ¿vale? Y quiero saber qué influencia tiene el fondo o la contaminación lumínica sobre... Lo voy por aquí, o Monfragüe, que me parece que es esto. No es Monfragüe, ¿vale? Voy a decir, bueno, pues esta parte de aquí, que es Monfragüe, voy a ver qué contaminación. O si tuviera información, ¿vale? Pulsaría sobre ella, me diría, ah, sí que la tenía, estaba pulsando mal, ¿vale? Me diría, pues, el valor que tendría en ese. Entonces son valores, el band value este es donde se almacena un poco el valor de esa banda del raster. Lo que pasa que aquí, bueno, como os digo, es un GIF que he pasado para la prueba
en TIFF y da poca información, ¿no? Pero aquí me diría pues la radiación de esa zona o la imagen de satélite, la absorción de vapor de agua o lo que tuviera. Como veis, pues ya la funcionalidad o la utilidad que se le quiera dar va en función del trabajo que se quiera hacer. Yo puedo decir o ir mezclando diferentes capas en función de la información que quiera tratar. Simplemente es conectarme a la fuente de información que quiera, tanto ficheros locales como servidores externos, como imágenes gráficas, o incluso a una imagen de un servidor que yo tenga de producción de efemérides. Todas las ocultaciones rasantes de España las voy publicando, simplemente van a ser líneas, pero que al montarlo sobre la capa de IGN, por ejemplo, la capa base de IGN, yo voy a saber dónde está la carretera más cercana o el descampado más cercano, etc. O la zona más oscura donde yo quiera ir a ver una galaxia. Se puede hacer, por ejemplo, un catálogo de zonas oscuras de observación. Es decir, una capa donde solamente me aparezcan zonas oscuras de observación con SQM por encima de 20. Y además me va a salir la carretera y me va a salir todo. Pero debajo voy a colocar lo que sea. Incluso digo, bueno, esto yo podré llegar ahí, a lo mejor está en Valencia, me doy la paliza de una Valencia, pues me cargo la carta del catastro y me dice si eso es público o es privado. Y además me va a decir la referencia catastral, por lo cual puedo llamar por teléfono al dueño y decirle, oiga, que quiero ir a ver las perseguidas a Valencia. ¿Puedo ir allí? Y te va a decir, pues no sé, o incluso más, ¿no? Me puedo cargar una capa, que es la capa de ocupación del suelo, la capa de Corine, y a lo mejor no me interesa irme allí porque aquello es una explotación ganadera y ahí todo lo suelto. Bueno, me lo va a decir también. Es decir, las utilidades son todo lo que quieramos. ¿Se puede hacer algún tipo de predicción meteorológica? No, por ejemplo, lo que se estaba hablando antes de la absorción de vapor de agua. Por ejemplo, ¿se podría ver el mismo día que Sí, las absorción imágenes de satélite. Lo que pasa es que las imágenes de satélite se publican a la media hora de haber sido tomadas. O sea, las 0 se publican a las 0:30, la 1 a la 1:30. Entonces, con esa cadencia, lo que está intentando todo el mundo es que la EMET publique información de predicción meteorológica de esta forma. Actualmente yo, por ejemplo, he hecho pruebas para un centro que tenemos de gestión de incidencia, en el que, bueno, tenemos un mapa de España, una incidencia, etc. Y la idea sería publicar una capa con información meteorológica. Pero he hecho pruebas de georreferenciar, automáticamente es conectarnos a los servidores de AEMET, se baja la imagen, automáticamente se georreferencia y se muestra. Pero no hay chapuza. Entonces, estamos intentando que AEMET libere esos datos y los publique. Hasta ahora lo único que se ha conseguido es que publique lo que le llaman datos 10 minutales, como he dicho antes. Entonces, cada 10 minutos todos los sensores de España se vuelcan a un FTP. Es un histórico, pero no hay previsión. Pero no hay predicción. Ya, pero se podría ver la humedad, por ejemplo, Sí, a mediodía para intentar saber. Sí. Bueno, eso. La imagen de satélite, por ejemplo, sí que ahora mismo lo tengo programado que se van tomando desde el ocaso hasta el orto del sol. Pero se puede decir, bueno, tómenlas todo el día y yo me hago mi composición y veo a ver cómo ha ido la evolución durante el día y a ver cómo va a ir. De predicción, el NOAA tiene un servicio de predicción muy bueno que Sí, pero para Estados Unidos. no, para Para todo el mundo. De Sí. nubosidad, a varias alturas, todo. O sea, yo me hice un pequeño programa para publicarme en Google Earth y tal, todo eso, pero te lo voy a pasar ahora mismo. Es que esa Bueno, de URL hecho, sí se puede. en la AVBAE, la de Sí. Vizcaya, tiene una página web donde ellos tienen un script donde lo generan y tal, para España, pero bueno, eso se podría integrar. Claro, eso de se puede alguna publicar, pues dentro de este servidor, por ejemplo, ahí se pueden colocar todas las capas que uno tiene, en los Es que distintos sistemas de La datos. humedad es particularmente antipática porque, por ejemplo, el último fin de semana en que hubo luna nueva, Metroblue daba un sim para Bonilla maravilloso. Y llegamos allí y había una humedad que hasta los búnkers de cemento estaban chorreando. Pues no te da previsión prácticamente todas las variables meteorológicas que ocurran.
La resolución pues es No tiene para nada todo que el ver. mundo, o sea que no puedes esperarte. Hay una gran resolución, pero oye, nosotros le llamamos Santa Noa porque donde dice que va a despejar, despeja. AEMET, yo sé que tiene, porque nosotros lo usamos, datos de predicción cada 6 horas y los va actualizando cada 6 horas, pero a nivel interno, y no los publica, solamente la publicación por contrato. O sea, tú puedes decir, nosotros tenemos contratado, por ejemplo, lo que es la predicción de rachas de viento toda hora. Además, en puntos determinados de España. Eso lo tiene. Lo que pasa es que de momento es por contrato. Bueno, hay más servicios meteorológicos en España. Sí. Aunque el AEMET tendrá que hacerlo. El presidente de la EMET está muy por la labor de y además es un compañero nuestro del departamento. Pues, O sea, que si tienes algún interés en algo en particular o claro, dinos no porque se lo no, la idea es esa, la de publicar esa información o bien a través de servicios UMS, UFS, WGTS, hay cantidad de información que se puede poner a disposición, que es que ya la están haciendo, es que ya lo están haciendo, pero no en el formato. claro, en el formato de intercambio de OGC, por ejemplo, no se está publicando y eso sería consumible por cualquiera. Es decir, yo tengo un camión y quiero ir a Valencia y tengo que atravesar no sé qué puerto, pues simplemente en mi GPS me va a aparecer. Es que es relativamente sencillo hacer un cliente, como habéis visto. Tengo un cliente pesado que ya te lo tiene hecho. Pero lo que vais a ver, por ejemplo, si os conectáis a Astroide, eso lo he hecho yo. O a las de cielo oscuro lo he hecho yo, pero es un cliente con OpenLayers. Es decirle dónde te vas a conectar, de qué forma, etcétera, y formatear la información a tu gusto o a tu necesidad. Y es que eso es primordial. O sea, el decir ahora mismo, como están diciendo, hay alerta roja o alerta amarilla en el litoral de Coruña, o vale, que sí, habrá 8 metros y tal, pero en Valencia no sé qué cantidad de nieve está prevista que haya, o qué rachas de viento puede haber. Y con este tipo de servicios es que tú no tienes que construir la información, tú la das en un formato determinado, un formato estándar que todo el mundo conoce, que todo el mundo es capaz de tratar, y en función de la necesidad que tenga yo, me cojo la información que me haga falta, no me la voy a bajar toda, me bajo la de Valencia entre las 6 y las 12 y hago un tratamiento a medida de acuerdo a mi actividad. Si tengo barcos de recreo, si voy a volar en avioneta, si tengo que recoger cosechas, que tienen mil aplicaciones. Pues sí. Muy bien. Oye, perdonad una cosa, la agrupación en Bonilla tenemos puesto una estación meteorológica en tiempo real, que este problema que ha tenido Martos, parece ser que ha habido un fallo por parte de la conexión telefónica, no por nuestro, donde no se ha podido dar una información real, pero tienes información sobre humedades, velocidades del viento, sobre todo una cantidad de cosas que la tenemos ya funcionando desde hace unos meses. No nos importa aportar esos datos a todo ese grupo que tienes ahí. Pero si... Porque ahí ya lo único que hace falta ya es que salga mi DNI también colocado. No, en todo esto el tema de datos personales, por ejemplo, y confidencialidad de los datos, también está securizado. O sea, aquí tenéis datos públicos. Pero todo esto puede estar, como habéis visto, es un servidor impresionante. Por delante de ese servidor le puedes aplicar la seguridad que tú quieres. Es decir, solamente el usuario y contraseña que yo quiera. Por ejemplo, en la parte de cielo oscuro hemos puesto una identificación, pero no a nivel de privacidad, simplemente para identificar que el usuario Pepe también correlacionar sus datos con el mismo, no tenga que meter su nombre constantemente, pero sí se le pueden dar la capa de seguridad que uno necesite. Yo te quería hacer una última pregunta. He visto que en la mayor parte de las observaciones que has citado ahí figura la altura de la Luna o la posición de la Luna. ¿Quiere esto decir que con este tipo de medidas podríamos medir la deformación que produce la marea de la Luna sobre el cuerpo sólido de la Tierra? No, sobre el mar ya sé que sí, pero... Hombre, yo sé que en San Fernando, por ejemplo, como has dicho que son geofísica... 15 centímetros. Claro, de LIDAR, dices tú. Sí, es que sí, la eso se mide, deformación en el punto máximo puede ser hasta 25. Yo sé que en geofísica en San Fernando lo están haciendo con medida de satélite, que es más precisa. Entonces yo lo que tienen es un reflector, me parece de 60 centímetros, la última vez que lo vi yo, se me han cambiado, que hacen pulsos láser sobre una serie de satélites de referencia que tienen. Entonces saben perfectamente qué deformación hay. Incluso el movimiento de continentes y todo eso se hace así, con satélites de referencia.
15 centímetros es bastante error para ese tipo de lo que es la deformación que Sí, sufra. en España no sería tanto, pero Además, el punto los circular vuelos- puede ser 25. Pues además los vuelos se contratan, porque eso vale bastante dinero. Y si os metéis, me parece que eso no está publicado todavía, pero si veis los mapas de los vuelos no son todos los días, son cada 6 meses o cada año. Porque la altimetría no es una cosa que cambie constantemente. Lo que sí era necesario es tener una altimetría fiable de todo el país. Solamente queda Andalucía, y yo estuve en el geográfico antes de Navidad la última vez, y ya el director del geográfico decía que lo iban a hacer ellos. Normalmente porque eso va por convenio con la comunidad autónoma, etc. Y de este año se iba a hacer. Es que hay un tema muy interesante en todo esto, que es la correlación que podría haber entre la distorsión que produce la marea luna sobre el sólido de la Tierra, sobre el cuerpo sólido, y la producción de terremotos. Debido a cuando esta deformación de 20 a 25 centímetros coincide con una zona de subducción. O puede ser que la gente del geofísico de San Fernando, o incluso aquí de IGN, yo la verdad es que en esos temas no me he metido. Ni lo Nosotros sabía. como agrupación intentamos hacer una medida en el caso del eclipse del 2009 Sí. con un péndulo en China, pero no se veía nada porque el instrumento no era suficientemente sensible. Nada. Sí. Claro, es que para eso necesitamos una sensibilidad muy alta en la instrumentación. Tú puedes hablar con gente del geofísico aquí en IGN, que seguramente... Bueno, una capa, por ejemplo, que no están publicando, pero se puede conseguir, en la de terremotos, incluso en tiempo real. Ahí en Meridi, por ejemplo, en meridi.es tenéis una extensión para Chrome que hice, que automáticamente te va diciendo los terremotos que se van produciendo en tiempo real y te los geolocaliza. Voy a hacer un comentario sobre este tema de cartografía, fotografías y demás. Mi familia ha ganado un juicio en Guadalajara ante una propiedad que no estaba registrada en Molina de Aragón y por ahí, pero como estaban cartografiados y fotografiados, que parece ser que desde que existe la aviación civil se está haciendo, se estaba demostrando el abuso de habernos quitado una propiedad que no le correspondía, y eso en Molina de Aragón se ha ganado.